en el corazón de cada madre, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Me encanta ese acompañamiento que Dios me hace ahí con el piano. Dios te bendiga. Hoy estamos celebrando este día tan lindo, tan bello, tan especial del Día de las Madres. Y por eso le quiero preguntar a las madres que están aquí hoy presentes: madres, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Moisés que está en la Biblia? A ver, levanten la mano las que conocen la historia de Moisés. Hace mucho, ¿verdad? Permiso. A ver, y los que no son madres, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Ah, bueno, gloria a Dios. Se levantaron como dos o tres manos nada más, pero no importa. ¿Todo el mundo conoce la historia de Moisés, sí o no? ¿Y cuántos de ustedes conocen la historia de la madre de Moisés? A ver, Mari, no me estés soplando todavía, porque esta es una enciclopedia viviente. Esta mujer es una enciclopedia viviente. Ya me sopló aquí ya. Yo que quería coger a la gente sorprendida aquí hoy, ya tú me soplaste ya. Pero yo estoy seguro que aunque los que no te hayan oído, nadie sabe cómo se llama la madre de Moisés. Pero antes de oírlo te acordaba, lo sabía. Ah, bueno, mira, que hay otra enciclopedia. Estoy seguro que muy pocos conocemos cómo se llamaba la madre de Moisés. Todo el mundo hoy habla de Moisés, todo el mundo conoce perfectamente toda la historia que tiene que ver. Alaba lo que vive. ¿Qué dice? No dice nada. Gloria a Dios. Todo el mundo conoce perfectamente todo lo que tiene que ver con Moisés, pero muchas veces no sabemos ni cómo se llamó su mamá. ¿Es que acaso la madre de Moisés no tenía ningún valor? Tengo una pregunta. A ver, dice la Biblia, que hay un cable que me está haciendo guerra. Aunque yo no necesito micrófono, yo no sé, pero no importa. Dice la Biblia que en el comienzo del ministerio de Jesús aquí en la tierra, andaba él junto al mar de Galilea y vio a dos hermanos, Jacobo y Juan, a quien la misma Biblia identifica como los hijos de Zebedeo. ¿Han oído eso? Dice que Jacobo y Juan remendaban sus redes porque ellos eran pescadores de profesión. Y en aquel momento, haciendo esto, Jesús los llamó para que los siguieran. Y dice la Biblia que ellos dejaron al instante su barca y le siguieron. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esta historia? ¿Y quién conoce cómo se llamaba la madre de Jacobo y de Juan? ¿Es que acaso la madre de Jacobo? Fíjense, hasta la misma Biblia dice los hijos de Zebedeo. Wow, pareciera como que las madres no tienen mucha importancia, mucha significación. ¿Alguien conoce cómo se llamaba la mamá de Jacobo y de Juan, esposa de Zebedeo? Alabanza a Dios. Los cogí sorprendidos todos. Y la enciclopedia no se lo sabe. Bueno, pues de estas dos madres que a veces ni conocemos sus nombres, les quiero hablar en esta mañana, porque de ellas, de su vida, de su ejemplo, hay un mensaje de Dios para ti y para mí en esta hora. Madres que parecen insignificantes, o al menos que no tienen una importancia relevante, pero que fueron madres de grandes caudillos de la historia de Israel, como lo fue Moisés, o madres de quienes fueron escogidos como discípulos de Jesús por él mismo. A esas madres ya las voy a llamar hoy las madres olvidadas y desconocidas de la Biblia. Porque por ahora no conocemos su nombre, aunque la María sopló alguno, ¿no? Pero no por eso dejan de tener valor e importancia ante los ojos de Dios.
ninguna madre deja de tener valor e importancia a los ojos de Dios. Alaba lo que Él vive. Vamos a comenzar por la madre de Moisés. Dice el capítulo 2 del libro de Éxodo, que es el que comienza a contarnos su historia. Les pido que vayamos allí. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, así dijo mi mamá cuando me dio luz a mí también, o de esta parte. Después me puse más feíto, pero ya con el tiempo me volví a arreglar. Ahora estoy mejor que antes. Bueno, eso me dice mi mujer. Dice que viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cómo se llamaba esta madre? El texto no lo dice. Y si aún usted lee todo el pasaje, no va a encontrar ni siquiera allí su nombre. Sin embargo, en estos apenas 3 versículos que hemos leído, ya tenemos en nuestras manos la historia de una madre que tiene que tomar una decisión rápida y muy importante: salvar la vida de su hijo. Cuando usted comienza a leer el libro de Éxodo, especialmente ahí en el capítulo 1, versículos 15 y 16, encuentra que el faraón de Egipto le había dado orden a las parteras que atendían a las mujeres judías que vieran el sexo de la criatura que nacía, y si era varón, ¿qué tenían que hacer? Escuche eso. Si era varón, si la mujer daba a luz un varón, tenían que matarlo, porque el faraón tenía miedo de Israel, que las mujeres judías eran tan fértiles que daban hijos, así como Rosana y así como varios que los que están aquí esta mañana. Eran muy fértiles y el faraón tenía miedo de que el pueblo de Dios se siguiera multiplicando y constituyera una amenaza para su reino. Así que miren la orden que le da este faraón a las parteras: si es varón, mátenlo. Madre, denle gracias a Dios porque no nacieron en Egipto. ¿Cuántos tienen hijos varones? La mía tiene 3, imagínate, no tendría ninguno. Denle gracias a Dios porque no nacieron en Egipto en aquella época. Así que cuando la madre de Moisés, que se llamaba Jocabet, tremendo nombre. Naimi, tú que eres la más joven, aquí tienes para la próxima niña. Jocabet. Por si alguien lo quiere saber, en Éxodo capítulo 6, verso 20 está el nombre de Jocabet. Cuando Jocabet dio a luz, por tanto, sabía el peligro que se cernía sobre su hijo. Pero ¿sabe lo que pasó? Pasó que Dios metió su mano en ese momento, en ese asunto. Porque Dios tenía un propósito con la vida de este niño que iba a nacer. Qué bueno que Dios siempre está metiendo la mano en nuestras vidas. Aunque aún hoy en día, en este siglo XXI, los seres humanos no queremos que Dios meta la mano en nuestros asuntos. No, mis asuntos son mis asuntos. Qué bueno que Dios meta la mano en mis asuntos. Y que no me escuchen mucho cuando a veces digo: no, mi vida es mía, aquí no se meta nadie. Que Dios meta la mano, aleluya. Como la metió en aquel momento. Dios metió la mano en aquel momento que Jocabet estaba dando a luz, porque las parteras egipcias, escúchenme bien, en ese momento tuvieron tanto temor de Dios en su corazón que desobedecieron lo que el faraón les había ordenado y no mataron al niño. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Eso le dio un tiempo a Jocabet para poder esconder a su hijo por 3 meses, pero el niño crecía, el niño se fortalecía. ¿Y qué pasa cuando los niños son pequeños? ¿Qué hacen? Son muy tranquilitos,
no hacen nada, no lloran, ¿verdad? Especialmente cuando tienen hambre o cuando tienen un necesito atravesado. Yo todavía me acuerdo de eso, que era lo mismo tan grande. Bastante tenía que darle ahí para que se les saliera, ¿verdad? Y todo estaba. Mientras más el niño crecía, más se notaba su presencia. Era imposible ocultarlo. Por lo que esta madre tuvo que tomar una decisión muy arriesgada, como a veces nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Especialmente las madres. ¿Hay alguna madre aquí en esta mañana que haya tenido que tomar en su vida alguna decisión dura? Amén. ¿Alguna decisión difícil? Amén. ¿Alguna decisión incluso arriesgada? Amén. ¿Han tenido que hacerlo? Amén. A lo mejor decisiones que les implicaba hasta separarse de sus hijos. Porque yo conozco la historia de muchas madres que vinieron para este país y dejaron a sus hijos atrás en su tierra natal. Historias difíciles, historias duras, decisiones duras que tuvieron que hacer, decisiones que hicieron muchas veces por el bien de sus hijos. Dice el pasaje que Jocabed tomó una horquilla de junco, para los que no entienden este lenguaje, tomó una cesta, tomó una canasta de juncos y la calafateó, es decir, la untó de asfalto y de brea. ¿Por qué ella hizo esto? Porque así no le entraba agua a la canasta. Esta mujer sabía lo que estaba haciendo. Recuerda que el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, y entre muchas de las cosas que tenían que hacer ellos como esclavos era construir barcos. Así que Jocabed sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Cómo cree usted que Jocabed va a hacer una canasta y no va a saber lo que está haciendo para poner a su hijo dentro de la canasta de 3 meses de nacido en un río? ¿Para qué? Para que se ahogara. Una madre no hace eso. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Y yo quiero que sepan, número 1, que así como esta madre sabía muy bien que su hijo no querría ningún peligro, ella además tomó la precaución de poner a la hermana del niño a vigilar la canasta de lejos. Pregunto, ¿por qué hizo eso Jocabed? ¿Por qué buscó una canasta? ¿Por qué la impermeabilizó? ¿Por qué puso en ella a su hijo Moisés? ¿Por qué la puso en el río, que además no era cualquier río, por cierto, era el río Nilo, que es uno de los es el más grande de extensión de todo el mundo? ¿Por qué Jocabed hizo todo esto? Ya lo sabrán. Esta historia continúa de esta manera. Dice que la hija del faraón fue a bañarse al río. Qué casualidad, ¿verdad? Y fue a bañarse al mismo lugar donde estaba la cesta con el niño Moisés dentro. Qué casualidad. Y se encontró con la canasta. Y no solo se encontró con la canasta, cuando miró al niño que estaba dentro, dice la palabra que se encariñó rápidamente con él, porque aquella mujer no había podido tener hijos. ¡Qué casualidad! ¿Se da cuenta? Y en medio de toda esta escena, dice la palabra que la hermana de Moisés muy astutamente entró en escena y le preguntó a la hija del faraón que si quería que le buscara una nodriza para que le criara a su hijo. Y la hija del faraón dijo: búscamela. ¿Y a quién usted cree que fue a buscar esta muchacha? A la madre del niño. Así que mire, Jocabed pudo criar a su propio hijo sin ningún tipo de peligro y sin que la hija del faraón siquiera sospechara que ella era la madre natural de ese niño. ¿Qué creen ustedes de esta historia? ¿No les parece una historia increíble en muchos aspectos? Dios ciertamente tenía un plan con este niño, porque ya Dios había escuchado el clamor de su pueblo que sufría de su esclavitud allí en esa tierra, y Él quería que ese niño fuese el que liberase a su pueblo Israel. Pero toda esta historia comienza con una madre valiente, con una madre de fe, que estuvo dispuesta a hacer lo que fuera
ustedes que yo hallo la historia de Jocabed, la madre de Moisés, muy parecida, con muchos puntos en común con la historia de muchas de las madres hispanas y latinas en este país. La historia de las madres cubanas, hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses, venezolanas, colombianas, que han arriesgado muchas veces sus vidas para que sus hijos e hijas tengan una mejor vida, un mejor mañana, un mejor futuro. Y no solo eso, madres valientes y de fe que han hecho de todo para sacar adelante a sus hijos, desde lavar pisos, carros, baños, estudiar, superarse, graduarse, obtener incluso un título con mucho esfuerzo, o simplemente madres que se han sacrificado trabajando de sol a sol como si fueran animales de carga, con tal de llevar adelante a su familia, y lo han logrado. Esa es la historia de muchas madres aquí en este país también, y probablemente tú seas una de ellas. ¡Alaba al Señor! La historia de este país está llena de muchos de esos ejemplos, madres que lo arriesgaron todo y lo hicieron todo. Yo te pregunto, ¿has tenido tú una madre así? Si la has tenido así, entonces número uno, dale gracias a Dios por ella. Hoy es día de darle gracias a Dios. Y si no ha tenido una madre así, estoy seguro que usted ha tenido a alguien que ha hecho eso por usted, a quien incluso usted puede considerar como su madre. Si no ha tenido, denle gracias también a Dios por ella. Amén. Pero número dos, la historia de Jocabed nos dice que Dios siempre tiene un plan, un propósito con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia. Eso usted y yo lo sabemos. Pero cuando nosotros respondemos con fe, cuando nosotros respondemos con valentía a ese plan, a esos propósitos de Dios, entonces Dios hace cosas extraordinarias y maravillosas en nosotros y con nosotros. Alaba lo que vive. Piensa en Jocabed, cercada por todos lados, atrapada en medio de un decreto injusto, con un niño prácticamente condenado a morir de antemano y sin aparente solución ni salida. Pero Dios le dio la astucia, Dios le dio la visión, Dios le dio la sabiduría de lo alto que ella necesitaba para saber qué hacer y cómo hacer para salvar a su hijo. ¡Alábalo! Y lo hizo sin dudar ni un segundo, porque en ese momento no se podía dar el lujo ni siquiera de dudar. Con fe, con valor, hizo lo que tenía que hacer. Y Dios la bendijo, Dios la premió, porque Dios siempre premia la fe, el esfuerzo y el valor de sus hijos e hijas. Bendígalo en el nombre de Jesús en esta mañana. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Madre, eso es lo que tú tienes que hacer siempre en tu vida. Vivir por fe, vivir agarrada, vivir todos nosotros agarrados, como decíamos ahorita en el cántico, ¿verdad? Agárrate de la mano de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir agarrados de la mano de Dios. El reino de Dios es para, las promesas de Dios se cumplen para los que son valientes y tienen fe. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos quieren ser valientes en esta mañana? Amén. ¿Cuántos quieren vivir por fe? Amén. ¿Cuántos quieren activar su fe? Amén. Porque los que activan su fe, Dios hace cosas poderosas con ellos. ¡Alábalo! Pero hay otro ejemplo. Sáquelo, lléveselo, entrégueselo al Señor. Gloria a Dios. Ah, mira, Yuya, mira. Tu celular no tiene aquí más de vuelto loco. Apágalo. Hay otro ejemplo de madre anónima que también quiero hablarles en esta mañana. Es el ejemplo de la madre de Jacob y de Juan. A los que, como les dije, se les conoce como los hijos de Zebedeo, porque además esta época era una época todavía muy machista.
machista, por cierto, donde las mujeres muchas veces pasaban inadvertidas. Y de momento, eso es lo que nos parece que sucede con la madre de estos dos hombres que, repito, fueron escogidos por Jesús para ser sus discípulos. Entonces, ¿dónde está la importancia de la madre de estos hombres? Bueno, si usted avanza conmigo un poquitico en el tiempo y llegamos a uno de esos momentos que para mí es uno de los momentos más importantes de toda la historia de la humanidad, el momento en que Jesús moría por nosotros en la cruz. Dice Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. Si quiere vaya allí conmigo, por favor. Mateo 27, 55 y 56. Que allí en la cruz, en aquel lugar, estaban mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Y dice que allí estaba María Magdalena, María la madre del otro Jacobo, porque había otro Jacobo, y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. No vuelvo a decir el nombre, ¿verdad? Fíjense, allí una de las pocas personas que estaba, aunque sea de lejos, acuérdense que ni los discípulos estaban, el único que estuvo y también de lejos fue Juan. Madre, ahí tu hijo, ¿recuerdas? Hijo, y ahí tu madre. Se supone que sea Juan el que está diciendo eso. Pero una de las pocas personas que seguía a Jesús y que estaba con él allí en la cruz, dice la Biblia que era la madre de los hijos de Zebedeo. Una vez más, así, sin nombre. Resulta que esta mujer, esta madre, hasta ahora sin nombre, formaba parte de un grupo de mujeres que cuando usted investiga en profundidad la palabra de Dios, descubre que siempre habían estado con Jesús, que siempre lo habían acompañado. Eran de esas personas que son de esas personas que están siempre detrás, en secreto, en el anonimato, sirviendo al Señor y además sirviéndole bien. La madre de los hijos de Zebedeo era de esas madres, allá en el fondo, en el anonimato, pero sirviendo a Jesús y sirviéndole bien. ¡Alaba lo que vive! Esas mujeres hacían lo que a nuestros ojos muchas veces parece no ser importante, ser pequeño, ser insignificante, pero que si usted no lo tiene, usted siente el hueco, siente el vacío, siente la necesidad. Imagínese que usted y yo viniéramos a la iglesia los domingos, en esos domingos que hay almuerzo, y ese día todo el mundo va para el salón y se sienta a la mesa esperando el almuerzo, pero no recibimos almuerzo porque el que tenía que hacer almuerzo no hizo el almuerzo. O imagínense que almorzamos y después se quedan todos los platos regados sucios porque no hay nadie que recoja los platos y los bote en la basura. O usted y yo nos vayamos y no hay nadie que limpie la iglesia, el salón, las aulas, que dicho sea de paso, el lunes, el martes están increíbles. ¿Sí o no? Imagínense que no hubiera nadie que limpiara la iglesia. Esa tarea que a nosotros nos parece pequeña, insignificante, pero que tiene un gran valor. Que si usted no la tiene, siente el hueco, siente que faltó algo, que falló algo, que está pasando algo, ¿verdad? Así eran estas mujeres, siempre sirviendo al Señor, haciendo lo que nadie quería hacer, haciendo lo que sea por servirlo a Él. Y créame, nadie es mejor que nadie por lo que hace, porque cualquier cosa que hagamos nosotros para servir al Señor es valiosa ante sus ojos. En este caso, estas mujeres no solo eran mujeres, eran madres también. Y entre ellas estaba la madre de Jacobo y de Juan, que se llamaba Salomé. Ahí está. Ahí estaba Salomé siempre apoyando a Jesús en su ministerio terrenal. Estoy seguro que para todas esas mujeres, para todas esas madres, Jesús era como un hijo más. ¿Saben qué? Qué bueno es que haya personas así, especialmente madres dispuestas a seguir a Jesús y a apoyar su obra y su ministerio aquí en la tierra, sin dejar de ser madre, sin dejar de atender a sus hijos, a su esposo, a su familia, pero sirviendo al Señor.
y servir al Señor. ¿Alguien dice amén? La primera responsabilidad de una madre es darle ejemplo a sus hijos de lo que es verdaderamente amar y servir al Señor con una vida entregada y consagrada a Él, no una vida intermitente como las lucecitas de Navidad, porque hay personas que son intermitentes en Cristo Jesús. No, ser ejemplo todos los días, a todas horas, de lo que es verdaderamente amar y seguir a Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Y bueno sería que las madres también entendieran que la mayor responsabilidad que tienen para con sus hijos es la de traerlos a la casa de Dios y enseñarles con sus palabras y su ejemplo a amar a Dios, a amar sus caminos por encima de cualquier cosa de este mundo. Una madre que hace eso es una madre a la que Dios bendice. Ella misma también es una bendición para otros. Y si tú la has tenido así, dale gracias al Señor en esta mañana. Y si no ha sido así, de todas formas dale gracias a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Es uno de los mandamientos de Dios incluso, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre todos los días para que se alarguen nuestros días sobre esta tierra. Así que dale una vez más gloria a Dios por la madre que te dio. Te digo más, si todavía tu madre está viva y la tienes contigo, disfrútala. Este es el momento de hacerlo, de estar a su lado. No importa si a lo mejor ahora nos toca tener un poquitico de más tolerancia y paciencia con ella, quizás ya por su edad o por lo que sea. Ella nos aguantó a nosotros nuestras malas crianzas y nuestras majaderías cuando no éramos niños y cuando no éramos tan niños también. Dice mi mamá, ay Gabrielito. Y no por eso dejó de amarnos, ni de apoyarnos, ni de ayudarnos, ni de darnos el sustento de cada día. No importa si tu madre no es una madre famosa, con un nombre reconocido o alabado. Ya ustedes ven, ni Jocabed ni Salomé fueron famosas. Y sin embargo, miren cómo sirvieron, cómo fueron útiles a los propósitos de Dios. Porque en definitiva, madres, hermanos y hermanas que me escuchan, eso es lo más importante de todo: servir a Dios. Ser instrumentos en sus manos, ser útiles en la construcción de su reino. Nosotros podemos olvidar sus nombres y hasta desconocerlas, pero escúchame, ninguna madre pasa desapercibida a los ojos de Dios. Ninguna madre es olvidada por Él, al contrario. Dios tiene un amor, un aprecio, un cariño muy especial por las madres y les da un valor y las bendice como nadie en este mundo es capaz de imaginarlo. Dios lo hizo Jesús lo hizo hasta con su madre María cuando estuvo en esta tierra. ¿Cuánto le alaban? Así que yo quiero en esta mañana orar en primer lugar por todas las madres. A lo mejor hay alguna de ustedes a las que le hace falta una bendición especial de Dios hoy. Aleluya. A lo mejor hay madres aquí a las que le hace falta que el Espíritu Santo las toque y les haga ser más valientes. Activar su fe, vivir más agarradas de la mano de Dios. Así que yo quiero orar por esas madres que a lo mejor hoy han llegado a este lugar preocupadas y angustiadas por alguna situación en su vida, pero que quieren cumplir delante de Dios su papel de madre, ser un instrumento en las manos de Dios para salvar a sus hijos, a su casa, a su familia. Si tú eres de esa madre que hoy necesita la bendición de Dios, yo te invito a venir aquí al altar. Dios necesita madres que no anhelen el estrellato. Dios necesita madres valientes que no busquen ser reconocidas ni alabadas por lo que hacen.
madres que estén consagradas al Señor. A lo mejor sus nombres no son conocidos ni aparecen en nada, pero Dios necesita madres que quieran servirle y servirle bien en lo que sea. ¿Eres tú de esas madres? Te invito a venir a aquel altar. Te invito a que podamos poner nuestras vidas en las manos de Dios, a que la bendición de Dios te cubra, a que la bendición, la gracia, el poder de Dios te toque, te lleve a ser una mejor madre, una mejor persona, una mejor cristiana, porque todos los días hay algo que mejorar. Todos los días, madres, hay que luchar por ser mejores de lo que fuimos ayer. A lo mejor tú vienes aquí y te das cuenta de que hay cosas en tu vida que necesitan mejorar. A lo mejor llegas aquí a este lugar, a este altar de manera especial, sintiendo lo mucho que necesitas de Dios. Dios te ha llamado a ser sal, a hacer luz allí donde Él te ha puesto. Y tu primer lugar de acción es tu casa, y es tu familia, y son tus hijos, y tus hijas, o tus nietos y nietas. Así que déjame orar por ti. Bendito.